Bueno, Guillermo, querido, muy buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, la verdad que muy bien. Primero, bienvenido. Gracias por sumarte en este día y por Por favor, explicarnos algo que gracias. quizá sufrimos todos, pero ya en esta mecánica quizás perversa de los impuestos lo hacemos y no notamos de cada producto cuánto se termina llevando el Estado. Y me encantaría que me digas por qué nuestro Estado es un Estado primero tan recaudador o tan asfixiante de manera impositiva. ¿Por qué con los impuestos nos asfixian tanto primero, Guillermo? Bueno, a ver, mirá, lo que sucede es que Argentina siempre que ve una crisis económica, Sí, la figurita que ya se convirtió en repetida es aumentar los impuestos. Y ok. después lo que pasa es que no terminan corrigiendo tal vez algún desfasaje en cuanto al gasto que están teniendo para de alguna manera bajar los impuestos. Entonces es una acumulación de suba de gravámenes a lo largo del tiempo. Ese es el problema, Nicolás. Déjame, lo que me estás contando, digo, mientras más gasto haya, más impuestos van a pedir. O sea, en el momento donde estamos, que tenés una gran emisión, un gran nivel de gasto público y una inflación altísima, ¿crees que se van a venir aumentos de impuestos o reducciones de impuestos? Y es más probable que haya aumento de impuestos, pero como te decía, vamos a tener ¿Eh? que No lo en quiero algún escuchar. momento, No, Guillermo, no lo quiero escuchar. No tenés que decir eso, Dios. O sea, la fórmula, mientras más gasto, más impuestos. O sea, vamos camino a una Argentina que... ¿Qué va a pasar, hermano? Es muy difícil entender esto, ¿no? sí, o sea, Argentina en algún momento va a tener que revisar todo el sistema tributario. Cuando hablo de sistema tributario, para aquel que no es especialista, lo que se dice es la sumatoria de todos los gravámenes. Impuesto a las ganancias, impuestos a los ingresos brutos. O sea, hay, no sé, 167 impuestos en total. Entonces, en algún momento Mm. el, va a pasar que se va a frenar mucho la economía y lo que van a decir es, bueno, algo tenemos que hacer. Una de las medidas debería ser bajar la carga impositiva. Es increíble porque todos lo esperan de alguna u otra forma. Vos decís, che, qué bueno sería que algún día te digan, mirá, en Argentina en vez de pagar 21% de valor agregado de IVA, vas a pagar menos, vamos a favorecer con estos créditos o con estas cosas, qué sé yo, que puedas pedirte un crédito o que puedas comprar, que la plata te rinda. Bueno, parece que no. Y quiero preguntarte, porque el otro día me cruzaba con un tuit que decía, por ejemplo, que de aceite nosotros pagamos el 42% de impuestos, que de hierba pagamos el 39,3%, que de leche el 26,8%, que si te vas a comprar un auto, 54,8%. Explícame, ¿cuándo nos acostumbramos a esta perversión? Bueno, mira, primero de todo, lo que sucede en Argentina es que tenemos tres niveles de gobierno, nacional, provincial, municipal, y cada Sí, uno va agregando un impuesto. Y esos impuestos, con el impuesto sobre los ingresos brutos, a lo largo de la cadena productiva se va acumulando. ok. Entonces el problema es que si vos estás grabando un 3,5, un 5, un 11, después ya tenés un 11, lo que terminás haciendo es sumando una carga impositiva importante. Le sumás impuesto a las ganancias del productor, de quien lo comercializa el producto, ya automáticamente empezás a sumar fácilmente un montón de impuestos. O sea, ese es el problema de lo que termina sucediendo, Igual, Nico. pero hay algo que no entiendo en esa fórmula. O sea, es como que yo a vos te diga, Sí. Guille, por esta nota me tenés que dar 20.000 pesos. Venga el invitado que es un mercenario, ¿viste? Por otra nota le digo a otro que me dé 20.000 pesos. Por otro le digo a otra nota que me dé 20.000 pesos. Y así con 5 notas yo me haría 100.000 pesos, ¿no? En el programa. Ponele, ¿no? Sí. Si te estoy obligando y vos necesitas sí o sí estar acá porque se transforma en una relación de obligatoriedad. Y de repente yo esos 100.000 pesos los gasto o los malgasto. Es un Estado que chupa plata, pero que distribuye muy mal. Digo, ¿por qué hay tanto desequilibrio? Porque, de última, si uno pagara impuestos altos y tuviese seguridad, las rutas estuvieran bien, los colegios fuesen ejemplos, modelos institucionales, los hospitales funcionaran, los maestros cobran bien, los médicos también, de las cosas que te enumero nada funciona. Sí, ese es un tema, viste, que en algún momento se va a tener que analizar y es lo que vos decís, o sea, tenés muchos costos, o sea que después los termina asumiendo la gente y adicionalmente sucede que en Argentina, no es de esta administración, es de todas las administraciones, ¿Sí? el sistema tributario es regresivo. ¿Qué te quiero transmitir? Es que en definitiva la gente de bajos recursos paga más impuestos que los de altos recursos. Eso Claro, es algo que claro. también se debería ver, porque cuando vos decís, bueno, mira, promedio lo que vos venías diciendo, ponele un 40% de carga tributaria. La gente que consume todo su sueldo, en definitiva, está pagando de su salario el 40% en impuestos.
¿Entendés? Entonces ahí esa situación debiera ser corregida, Nico. Es tremendo porque me hace acordar a un tuit que también tiró en algún momento Manuel Adorni que simulaba esta frase que acabas de decir, diciendo, si vos trabajás de 9 a 18, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, todos los días trabajás para el Estado y a partir de ahí todo lo que te sobra hasta las 18 es plata que te queda para vos. O sea, es realmente perverso porque es más del 70% de tu jornada laboral abocada a cumplir con obligaciones, porque un ciudadano de bien trata de hacerlo. Ahora hay una gran parte que no. Hablemos de esos que no pagan impuestos, Guillermo. ¿Cuánto afecta al sistema en general? Bueno, a ver, hay una suerte de que si vos te fijás la carga tributaria en realidad, Nico, se Sí, concentra en las grandes empresas. O sea, hay impuestos como ganancias, IVA, impuestos a los combustibles que recaudan o sea, de la masa de recaudación está bastante concentrada. sí, Vos tenés tal vez en 600, 800 empresas del país, tenés más del 60, 65% de la recaudación. ok. O sea, el IVA, que es una máquina de recaudar plata, en definitiva lo tenés concentradas en las empresas más grandes. El problema es que después eso vos lo vas trasladando, pero no importa solo la evasión, sino el efecto que tiene en la gente. Ujú. O sea, porque, ponele, no sé, el año pasado sucedía, estaban las empresas tal vez en pérdida producto de la paralización de las actividades por la pandemia. Y ahí tenía que estar pagando ingresos brutos. Entonces esa persona tal vez estaba Tremendo. en una situación Te parte apremiante. al medio. Entonces dejó, Mm. bueno, esas situaciones, o sea, hay que contemplarlas. O sea, el año pasado principalmente fue una cuestión coyuntural que había que resolverlo. O sea, y ahí la empresa, viste, si no llegaba a pagar impuestos sobre los ingresos brutos, y bueno, ahora tuvo que salir una moratoria. Entonces hay situaciones que no es necesariamente evasión, sino también necesidad. Y eso, ¿cómo te das cuenta? El día de que se presenta un proyecto que es una moratoria, ¿entendés? Increíble porque uno empieza a detectar esto y vos decís, de repente después te sale una funcionaria como Marcó del Pont a señalar a ustedes, ¿no? A los contadores públicos, diciendo que hay un sector de contadores que favorecen a grandes evasores en la Argentina. ¿Cómo te sentiste con eso? A ver, mirá, todo depende de cada situación en particular. Mirá, No, no, no. a ver, ¿por dónde empiezo? A ver. No, mirá. Hay algo que se llama planificación fiscal, ¿sí? La planificación fiscal es intentar de que la empresa, como cualquier tipo de costos, y esto vos lo podés encontrar, y te digo, está escrito en un artículo mío, que la planificación fiscal puede ser lesiva cuando está haciendo daños o de alguna manera también Claro. puede ser que sea una planificación legal. La planificación legal no tiene que ser mal vista, es un error, porque como una empresa compra buena maquinaria para reducir el gasto en gas, en electricidad, tenés que estar haciendo lo mismo desde un punto de vista impositivo. O sea, no siempre bajar la carga tributaria, uno no está obligado, y esto hay sentencias, hay muchos antecedentes desde el punto de vista de lo que es la especialidad tributaria. La estrategia vendría a ser, explícamelo sencillito, o sea, Totalmente. la estrategia tributaria que puede tener una empresa no debería ser mal vista porque uno no es que está evadiendo, sino que está tratando de reducir por un lado porque paga impuestos por otro. O sea, ¿y por qué no lo entienden así? No es tan difícil tampoco. Total, a ver, acá la cuestión es, uno tiene que pagar lo que la ley disponga que pagues. No estás obligado a pagar de más. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Eso es algo que en Argentina cuesta mucho, o sea, la interpretación de lo que es la planificación fiscal. Entonces, que una empresa, de hecho en la facultad, yo soy profesor de la UBA, uno siempre enseña, y yo recibí esa enseñanza, de que uno entre dos alternativas tiene que pagar lo que corresponde, pero al menor costo. Te digo, y eso se evalúa de esa manera. Y estoy hablando de una universidad pública. ¿Y qué haces eso? Para, a ver, dale, será la idea perfecta, porque lo entiendo, pero digo, ¿cómo sentís que una funcionaria que está en el mismo lugar? A ver, dale. Bueno, a ver, la cuestión es, desde un punto de vista profesional, vos a tu cliente estás obligado a decirle cuál es la manera más económica para tributar los gravámenes sin entrar en algo que sea evasión o tal vez la elusión tributaria. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ok. O sea, Está claro. Ahora es increíble porque es como que mete los... Te lo voy a decir como lo sentí yo sin ser contador. Yo escuchaba que esta funcionaria decía, encima una funcionaria que no es ejemplo de nada, porque anteriormente ha tenido causas también, justamente por esos temas,
sentía que decía, hay un grupo de contadores que se dedican a afanarle plata al país. Lo entendí así. O que ayudan a que gente le afane plata al país. Mira, en el caso del asesoramiento, no sé, o de los clientes míos y los que tenemos en el estudio, no sucede eso. Y ahí es una cuestión de que podrá haber, no lo sé, no los conozco, pero si lo dijo, que los tendrá fundamentados. Identificados. Y bueno, y claro, y tendrá que actuar en consecuencia como funcionaria pública, pero ahí se escapa al conocimiento. O sea, pero sí lo que te digo es que uno como profesional está obligado a que el cliente pague de la medida justa y no de más. O sea, no, pará, aparte, en ese respaldo va tu gancho, va una certificación contable, está el consejo atrás de eso. No es algo menor. Ahora, contame y vamos al llano para entender en la gente, y me parece buenísima la respuesta que diste, Guille. Yo voy al supermercado. ¿Cómo podrías hacer para que una persona de mayores ingresos pague más impuestos? Por ejemplo, paga un IVA del 21 y que una persona que no tenga ese mismo aceite, por el cual los dos pagamos 42%, uno pague menos y otro pague más. ¿Se puede dividir así? ¿O sería una... ¿Cómo sería? No, eso se corrige porque vos tenés una multiplicidad de impuestos. Entonces, eso lo lográs con un impuesto a las ganancias que grave las altas rentas. Y después de un nivel medio, clase media para abajo, que no paguen nada de impuesto a las ganancias. Y después reduciendo el IVA. ¿Entendés? El IVA vos lo estás pagando cada vez que estás consumiendo, mientras que el impuesto a las ganancias, cuando vos estás cobrando un salario, estás cobrando un alquiler. Entonces vos tenés distintas formas para llegar de que un sistema tributario sea progresivo o regresivo. En la medida que vos tenés un impuesto a valor agregado muy alto, la gente de bajos recursos, como consume todo su salario, ya está pagando de su salario el 21%. No, tremendo. Ese es el problema, ¿entendés? Y es increíble porque a veces vos decís, el IVA lo pagás. O sea, desde que te levantás y prendés la bombillita de luz, hasta que vas a cargar combustible a tu auto, o hasta que pagás un boleto de un colectivo, o hasta que vas a comprar, no sé, un paquete de yerba, ¿me entendés? Digo, hay situaciones... Para que se me mezclaron acá un poco los títulos, pero digo, hay situaciones que uno no es consciente de lo que está pagando como impuestos y cree que el impuesto lo paga de otra forma. ¿Me puedes explicar esto? Ya que estamos hablando con el profesor Guillermo Poch y entender un poquito de lo que es este juego perverso también del Estado. Y lo digo, por ejemplo, ¿no? El Estado te subvenciona una empresa de electricidad. O sea, le da plata a la empresa de electricidad para que la tarifa sea más baja. Pero la empresa de electricidad, a vos en tu factura, te está pagando, te está obligando a pagar un impuesto en ese número, ¿no? ¿O me equivoco? A ver, reciben un subsidio en pos de bajarte lo que sería el precio. El precio. De electricidad. Pero ese precio viene con una carga impositiva también, ¿o no? Después abajo, si vos te fijás, vas a ponerte en el impuesto al valor agregado. Impuesto al valor agregado. Ok. Ahora, déjame preguntarte, o sea, vos pagas dos veces el mismo impuesto. O sea, vos le estás... Vos que sos ese distribuidor económico del Estado, sin decidirlo, estás subvencionando a esa empresa que después también te hace sumar a vos un impuesto en esa misma factura. Sí, lo que te terminan bajando es el precio, que indirectamente también te bajaría el costo del impuesto al valor agregado, porque ponele, si la electricidad te cobran 100, IVA 21, pagás en total 121. Si fuese 150, vos ahí vas a tener 130, o sea, vas a estar pagando 150 más el 21% de 150, que ahí estamos hablando de 30 pesos, ¿entendés? Entonces, en la medida que vos bajas el precio, también bajas el costo del impuesto. Ahora, pero también conviene que el Estado, hablando de estos gastos de la formulita que me tiraste en un principio, mientras más gastos hay más impuestos que se cobran, me mata porque me quedó ahí. Esta formulita que vos decís, che, un Estado que subvencione transporte, que subvencione electricidad, que subvencione gas o que importe gas. Digo, es un Estado que en algún punto nunca va a ser solvente. Digo, si estamos tratando de pagar para mentir que esa tarifa debería ser de otra forma, el Estado te paga una parte y vos la pagás de otra forma también después, te castigan. Nico, esto es como una familia. Cuando vos estás gastando más plata que de lo que estás cobrando de salario, automáticamente tenés que empezar a usar más la tarjeta, pedís préstamo. Claro. El Estado tiene dos situaciones. Una vez que se le cortó el financiamiento, tiene que ir a emitir o subir los impuestos. No te quedan muchas alternativas. Un Estado no deja de ser una gran familia, o sea, es así de fácil la ecuación. Increíble, o sea, hoy estamos en modo estirando y pateando con tarjeta de crédito todo, pagando una tarjeta con otra tarjeta, ¿estamos así nosotros como Estado?
Y es lo que se conversa, viste, en cuanto a, no sé, el Fondo Monetario Internacional, Qué triste, emisión, ¿no? o sea, y es así, o sea, vos, el Estado, el presupuesto, primero arriba, en la primera parte pones los gastos y después ves cómo lo financiás. Y cómo lo financiás, uno son los impuestos. En la medida que en la parte de arriba tenés más, abajo después tenés que poner más. O sea, No, es no una sé. regla Es de una. tres simples esto, Sí, Nico. no, me mata, vos me lo explicás fácil, pero digo, uno cuando entra en conciencia de cómo a veces los impuestos también se terminan, por así decirlo, camuflando en la diaria, porque vos cuando vas a decir, voy a comprar un kilo de yerba, vos ves el precio general, decís, no sé, 140 pesos el kilo de yerba, y no estás diciendo, che, de ahí yo pagué el 39, o sea, casi el 40% lo pagué en impuestos. Vos decís, che, qué cara está la yerba, cómo aumentó. Pero todo ese precio va acompañado con esa base de impuestos y te termina matando. En un producto que debería salir 50 pesos en realidad, sin tanta carga impositiva. Sí, hay una recomendación que yo hago es, A ver. vos habrás visto que en otros países a vos te dicen cuál es el impuesto de valor agregado que estás pagando en las compras, ¿viste? Vas, fijas un precio y después Sí, cuando llegas a la línea de caja terminas pagando más plata, pero en el ticket te indican cuánto es el impuesto de valor agregado que vos estás pagando. sí. Hay sus argumentos para que no se detalle, pero para mí se debería expresar así la gente toma conciencia de cuánto está pagando al menos del impuesto de valor agregado en esa compra. Ok. Está bueno saberlo, ahora, aunque es triste entenderlo, digo, porque uno empieza a decir, como te digo, ¿no? En la conclusión, todo resulta un poco más caro acompañado de esta inflación galopante. ¿Un Estado sin impuestos sería un Estado? El tema es cómo financiar el gasto público. O Bueno, sea, pero es pará, bueno, casi ahí me una pregunto, necesidad. la reformulación de un estadio, para ir un poquito más profundo en la Argentina, ¿se podría concebir sin recaudación de impuestos o no hay un estado que funcione sin recaudar impuestos? Y no sé, tendrías que estar vendiendo bienes del Estado, pero es difícil. Hoy en día, como están organizadas las sociedades, sería muy difícil. Vos tendrías que decir, bueno, quiero ir al hospital público, pagas. Quiero ir a la justicia, pago. Quiero tener la seguridad, pago. En definitiva, hoy ya es difícil. Fue una evolución de las sociedades, el de alguna manera, el nuclearse como Estado, y eso obligó a tener que recaudar los Sí, impuestos. el O tema sea, es que medio un mal siento, necesario, ¿eh? lo entiendo Guille, pero siento que en algún punto vos como ciudadano, quien sos el poder máximo de esta situación, perdés el absoluto control de esa distribución de la riqueza. Porque a mí o a vos te auditan todo el tiempo, hermano. Vos cuando pones una firma estás firmando un compromiso y pones tu profesión en cada firmita. De verdad, hay que decirlo. Yo cuando Sí, sí, salgo al sí, aire sí, estoy auditado totalmente. todo el tiempo de lo que diga, lo que pueda llegar a decir, cuánto puede afectar y uno asume el riesgo permanentemente. Ahora, es increíble que yo ante ellos o ante la generación que decide distribuir de tal o cual forma no tengo herramientas para poder, ¿me entendés? Digo, el sistema es tan abarcativo que uno cuando no está conforme en esa distribución, decís, ¿por qué compras 300 heladeras para un municipio y eso no lo volcaste a repavimentar o a darle, no sé, esa plata a diferentes comedores de gente que se está muriendo de hambre? Por ejemplo, en vez de hacer clientelismo, ¿cómo justifican eso? A mí me llama mucho la atención, está como esa cuestión de esa plata que flota y que Marcó del Pont no señala, ¿viste? Flota en muchas cajas de muchos gobiernos chicos y grandes acá. Bueno, eso, todo lo que vos vas sumando, después lo que uno tendría que estar mirando es qué gastos son eficientes o son ineficientes. En definitiva, vos, si querés recaudar o bajar la carga tributaria, lo que tenés que tener es gastos chicos. Para tener gastos chicos te tenés que limitar solo los gastos necesarios y que sean totalmente eficientes. Si después sumás gastos que son ineficientes, ahí empieza el problema, ¿entendés? O sea, vos el Estado tendría que hacerlo, o sea, tendría que intentar de tener únicamente los gastos mínimos y necesarios como para subsistir y que sean 100% eficientes esos gastos. Si no, empieza el problema de que te ves obligado a subir la carga impositiva. Es así, es directo, es lineal. Esto es una regla de tres simples. Mayor gastos, mayor emisión, mayor impuesto, mayor financiamiento. Otra cosa no vas a No, es encontrar, tremendo. ¿no? Sigue con la frase esa, Guille. Escúchame, ¿qué te imaginás de acá Argentina en diciembre? Es un año electoral y muy fuerte a nivel electoral de lo que ha marcado las últimas pasos. ¿Qué te imaginás que puede pasar con esta Argentina que, bueno, tiene una gran deuda por delante, tiene un dólar que está amenazando dispararse y está ahí? Ya Guzmán tiró alguna cifra de este famoso dólar, a cuánto se podría ir en lo que es la baraja o la carta de presupuesto, pero ¿qué te imaginas de acá a diciembre? ¿Te imaginas un escenario más oscuro que claro, más claro que oscuro? ¿Qué podría pasar?
A ver, a mí desde el punto de vista tributario, Nico, lo que me gustaría, y esto lo puse públicamente en una nota, en una columna que escribí, es Sí. que miremos un poco para el costado y ahí usé un título que era medio de, no sé, copiémonos de los que estamos al lado y una situación es, tenemos legislaciones que pueden ser interesantes para introducir en Argentina, como puede ser determinadas situaciones, beneficios que otorga Uruguay, principalmente a capitales extranjeros. Copiemos esa norma y vemos que ellos están teniendo éxito en ese sentido, entonces meramente con copiarte ya sería un paso interesante que es, de alguna manera, incentivar a la generación de empleo a través de la baja de la carga tributaria a las empresas, sobre todo de capitales extranjeros. Es increíble porque la fórmula yo te puedo asegurar que la tienen. Algo pasa que no la aplican. Es la política ahí, ¿no? En la economía. Es como decir, no creo que haya una persona que quiera que la economía siga funcionando mal, pero en la política en eso tiene que cumplir con favores que salen demasiado caros para nosotros, ¿no? Sí, Uruguay tiene un régimen, te digo, que es de zona franca, que en la medida de que vos todos los bienes y servicios los volcás hacia el exterior, directamente la empresa no paga impuestos. Entonces lo que ellos están diciendo es, bueno, mira, si vos invertís acá para sacar todos esos productos o servicios afuera, no pagás. ¿Cómo terminan recaudando ello? Y a través de los gastos que va teniendo la gente que de la generación del empleo que se produjo. Entonces, eso yo no lo veo mal que implementar medidas desde ese lugar. Ponele, Argentina tenía la ley de la promoción del software. Y hoy Argentina es líder en ese sentido. Y es una norma que empezó en el 2004 y le Bueno, ahora, bajaba. pero Guzmán eliminó, acaba de decirlo, la retención a la exportación de los servicios, un 12%, ¿no? El impuesto Bueno, para exportar servicios. Me parece bien, la economía de conocimiento, al fin, dije yo, hermano, fue gravísimo haberlo bueno, sumado. ese es importante y en definitiva son esas medidas a vos te permiten de alguna manera bajar el costo para cuando te están comprando desde afuera. Haces más Ok. competitivos los productos de Argentina, ¿entendés? Ojalá así sea. Guille, te mando un abrazo, gracias por ser tan claro siempre y por darnos este Por favor. pantallazo de realidad cruda, ¿no? Que tengas un excelente fin de semana y de verdad gracias por sumarte. Un abrazo enorme. Bueno, gracias Nico y a disposición como siempre. Un abrazo. Gracias, sos un genio. El doctor Guillermo Pocha, y tributarista para explicarnos lo que pasa, lo que sucede, cómo es